La verdadera pregunta nunca ha sido si invertir o no, porque la realidad es que la inversión disciplinada por un largo periodo de tiempo es una de las maneras más eficientes para el inversionista promedio de generar riqueza. La verdadera pregunta siempre ha sido ¿en qué invertir? Y esta pregunta es muy abrumadora porque, al menos en México, el acceso tanto a educación financiera de calidad como análisis financiero profesional es muy limitado para la mayoría de la población. En 2022, un artículo publicado por el periódico El Economista mencionó que el número de cuentas en casa de bolsa del mercado mexicano creció de 298.505 en 2019 a 3.7 millones en 2022, un incremento de aproximadamente 12.3 veces. Si bien es un crecimiento muy acelerado en un periodo de 4 años, esa cifra solo representa el 1% de la población económicamente activa de México, comparado con el 58% de la población económicamente activa de Estados Unidos, según lo reporta El Economista. Sin embargo, no todo son malas noticias. En un video reciente publicado por Grupo Financiero Actinver en su canal de YouTube, Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera de la Bolsa Mexicana de Valores, menciona que hay aproximadamente 45 millones de cuentas de inversión divididas entre cuentas de casa de bolsa, fondos de inversión y planes de retiro, entre otros. Si nosotros tomamos la cifra de 45 millones en cuentas de instituciones financieras, podríamos llegar a la conclusión de que al menos a 2026, el 33% de la población total invierte de alguna manera en el sistema financiero mexicano. Ahora, las buenas noticias son que la cantidad de mexicanos que toma la decisión de invertir en el sistema financiero mexicano está aumentando año con año, en gran parte gracias a la digitalización de los servicios financieros. Le podemos agradecer a aplicaciones como Bursanet, Actinver, GBM, entre otras. Pero seguimos sin responder la pregunta más importante: ¿en qué invertir? En el video pasado hablé acerca de conocer el contexto personal de cada inversionista para tomar decisiones informadas. Parte de ese contexto personal involucra conocer los productos y servicios financieros que están disponibles para el inversionista mexicano. Vamos a responder en qué se puede invertir estando en México. En esta tabla que pueden ver en la pantalla voy a dar una breve descripción acerca de los diferentes activos a los que ustedes pueden acceder como inversionistas mexicanos y diferentes detalles de cada uno. Por ejemplo, para entender el universo de activos en los que se puede invertir, necesitamos categorizarlos. Y la mayoría de los profesionales de finanzas lo categorizan por asset class o clase de activos. Y dentro de las clases de activos tenemos diferentes categorías. Tenemos renta variable, que son acciones, criptomonedas, renta fija, activos reales. Esas son las asset classes más comunes a las que podemos tener acceso. Después está la subcategoría. Dentro de renta variable hay diferentes tipos de renta variable. Dentro de criptomonedas solamente hay uno, pero hay quienes lo dividen entre blue chips, altcoins, etc. Eso es tema para otro video. Luego tenemos renta fija. Renta fija también es un asset class que tiene muchas variaciones. Puede ir desde deuda gubernamental hasta valores respaldados por hipotecas, mortgage-backed securities en inglés. Y después tenemos activos reales. Y activos reales es, si no me equivoco, el asset class más grande del mundo porque incluye todos los bienes raíces inmobiliarios, por lo cual es el asset class por naturaleza más grande del mundo. Tiene energía, recursos naturales, agrícolas, arte y coleccionables, metales preciosos y artículos de lujo. Hay quienes agruparían agrícolas, recursos generales y energía en un solo asset class o en una sola categoría, que serían los commodities o materias primas, pero para fines de simplicidad decidí dividirlo. Ahora, una breve descripción de lo que es y ejemplos que podemos encontrar en los mercados financieros.
Finalmente, yo creo que la columna más importante es la columna F, porque aquí podemos ver la disponibilidad. Y aquí tenemos dos rubros: inversionista retail o inversionista profesional. Inversionista retail es el inversionista como tú y como yo, que invierte en los mercados financieros. El inversionista profesional, ahorita les voy a dar un poquito más de datos. ¿Por qué? Porque yo estoy definiendo el inversionista profesional como una persona con la capacidad no solamente técnica de analizar productos financieros, sino con profesionales que le ayudan a tomar en cuenta los aspectos fiscales. En el video pasado hablé que la contabilidad de las inversiones es una de las partes más importantes, porque no es lo mismo pagar impuestos sobre la compra, venta o lo que sea de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores que pagar los impuestos de acciones que vendes o que compras en la Bolsa de Estados Unidos, New York Stock Exchange. Entonces, en el momento en el que nosotros queremos experimentar con diversos asset classes y diversas categorías y diversos productos financieros, tenemos que tener en cuenta cuáles son las implicaciones. Por motivos de simplicidad, voy a mantener el inversionista retail como un inversionista como tú y como yo, incapaz de hacer contabilidad más compleja de la que nosotros conocemos en el sistema financiero mexicano, o al menos aquí en el país. Ahora, también inversionista retail es una persona que, como lo mencioné en el video pasado, tiene aproximadamente 1 hora al día para realizar análisis financiero, y el inversionista profesional es quien se dedica o quien tiene un equipo de personas que hacen análisis financiero 5 horas o más al día. Entonces vamos a empezar explicando la tabla. Aquí tenemos acciones públicas nacionales, que son las que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores, y algunos ejemplos son Cemex, Alsea, Banorte y FEMSA. Son empresas que todos conocemos. Estas en su mayoría están disponibles para el inversionista retail. ¿Por qué? Porque el pago de impuestos, ya sea por la venta con ganancia en este tipo de acciones o por recibir dividendos, es muy simple porque está ligado a la ley del ISR. Entonces, si tú quieres invertir en la Bolsa Mexicana de Valores, lo único que tienes que conocer bien es la ley del ISR. Y hay muchos recursos, tanto en YouTube como muchas firmas contables que te pueden ayudar con eso. Ahora, ¿por qué acciones públicas internacionales, capital de riesgo y fondos de inversión de capital privado están destinados para inversionistas profesionales? Número 1, por la razón fiscal. Acciones públicas internacionales, que son acciones que cotizan en bolsas internacionales como por ejemplo Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Asia. Aquí tienes los ejemplos. Esos implican conocer los impuestos que se pagan al momento de comprar acciones internacionales. Para que no caigas en una doble tributación, hay un proceso en específico. Pero si lograras acceder a una buena firma de contadores que te pueda ayudar con este tipo de impuestos, podría ser lógico que inviertas en acciones públicas internacionales. Ahora, Venture Capital, capital de riesgo, y Private Equity, fondo de inversión de capital privado, estas son vehículos de inversión que están destinados únicamente a inversionistas acreditados en los Estados Unidos y en México a inversionistas privados. Estos son pools o albercas de capital muy grandes que invierten primeramente en Venture Capital, en el financiamiento de startups a cambio de participación accionaria. Podrías imaginarte quienes invirtieron en Rappi, quienes ahorita invierten en OpenAI o algunas otras empresas de inteligencia artificial. Y aquí están los ejemplos. Si te fijas, son, a excepción de GBM Ventures y Arca Continental, estos tres fondos de Venture Capital en México no son muy reconocidos. ¿Por qué? Porque es un asset class o un activo, un vehículo financiero al que es muy difícil acceder. Se necesitan, pues ahora sí que muchos millones de pesos o de dólares para acceder a este tipo de producto, por lo cual está destinado al inversionista profesional. Y Private Equity son fondos de inversión que invierten en empresas privadas
las desarrollan durante un periodo de 3 a 7 años y luego las venden. Entonces, podrías imaginarte también mergers and acquisitions, que es lo que conocemos en Estados Unidos como compra y venta de empresas privadas. Esto también está destinado para el inversionista profesional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces lo que sucede es inversionistas de muy alto valor neto, millonarios, billonarios, lo que sea, son contactados por este tipo de fondos para que les den capital a cambio de un rendimiento. Ahora, criptomonedas. Ya sabemos más o menos lo que son criptomonedas. Son divisas digitales aseguradas por tecnología criptográfica y que operan con la tecnología de blockchain. Básicamente es información irreplicable que está respaldado por una red de blockchain. En este caso, Bitcoin, Ethereum y Ripple. Esto es de muy alto riesgo, sin embargo, está disponible para el inversionista retail. Número 1, porque es muy fácil hacer la contabilidad de las criptomonedas. La compra y venta solamente pagas impuestos cuando vendes, y cuando compras realmente no hay ningún problema. Ya está hecho muy fácil por plataformas como Bitso o plataformas como Binance. Ahora, el problema con las criptomonedas es la manera en que las manejas. Podríamos hacer otro video entero hablando acerca de cuáles son los cuidados o cuáles son las mejores prácticas para tener tus criptomonedas en un ambiente seguro. Usualmente todos confían en las plataformas, en este caso sería Bitso y Binance, pero ya hay precedentes, o antecedentes mejor dicho, de que existen problemas en algunas plataformas que no son lo suficientemente seguras. Ok, ahora vamos a hablar de renta fija. Renta fija es básicamente deuda. Si tú te pones a pensar en el préstamo que le podrías hacer a un amigo, le dices, te voy a prestar 100 pesos, me los pagas a un plazo de un año y al final de ese año yo quiero 110 pesos. Esas es básicamente las inversiones en renta fija. Los nombres que les dan son bonos gubernamentales, corporativos nacionales, mejor dicho, gubernamentales nacionales, bonos corporativos nacionales, gubernamentales internacionales, corporativos internacionales y valores respaldados por hipotecas. Hay incluso muchos más productos de deuda, pero por el momento nos vamos a enfocar en estos. Ahora, estos dos activos, bonos gubernamentales nacionales y bonos corporativos nacionales, son, en mi opinión, muy útiles para tener en una cartera o en un portafolio de inversión para el inversionista retail, porque te dan diversificación, son maneras en las que puedes estar ganando un tipo de interés. Por ejemplo, hubo un periodo de tiempo donde el interés que te daban los CETES estaba rondando entre el 12 y el 15%. No es el caso ahora. Creo que las tasas más recientes son de un 7 a un 8%, incluso menos, 4.5% en GBM. Y los bonos corporativos nacionales son deuda corporativa en México. Entonces, lo que sucede es que empresas como las que te había mencionado, Cemex, Alsea, Banorte y FEMSA, pueden decidir emitir deuda. Ellos dicen, ¿saben qué? Necesitamos X cantidad de dinero, vamos a emitir esta cantidad de bonos. Ustedes compran los bonos y nosotros les pagamos un interés al final de este plazo. Pueden ser por diferentes plazos. Ahora, CETES es un instrumento muy, muy estable. Realmente el riesgo en los CETES es lo que se diría la tasa libre de riesgo, el risk-free rate. Pero la manera en la que los bonos corporativos son más atractivos es que pagan más. ¿Por qué? Porque el riesgo de invertir o de prestarle dinero a una empresa que cotiza en bolsa es aún mayor. Entonces, si los CETES te pagaran 5%, podrías esperar que el rendimiento de un bono corporativo se pudiera acercar 1 o 2 puntos porcentuales más arriba. Podrías llegar a ganar hasta 7%. Vamos a tomar un ejemplo muy, muy hipotético. Ahora, estos dos vehículos están disponibles para ti a través de CETES Directo, que es el website más común para comprar CETES, y a través de GBM, que es la plataforma que yo uso personalmente para deuda corporativa en México.
Ahora, los impuestos igual de este tipo de productos financieros son muy simples porque están ligados a la ley del ISR. Sin embargo, cuando tú te pones a invertir en deuda tanto gubernamental como corporativa extranjera y en algunos productos financieros más complejos como los valores respaldados por hipotecas, básicamente Infonavit y Foviste le venden la deuda de quienes están comprando una casa a instituciones financieras a cambio de un rendimiento. Esto lo hacen con el motivo de financiar la construcción de nuevas viviendas. Cuando nosotros decidimos invertir en esto, en estos tres rubros o en estos tres activos, también tenemos que tener muy en cuenta la manera del análisis que vamos a hacer. Usualmente, cuando vemos bonos gubernamentales nacionales y bonos corporativos nacionales, hay calificadoras. En este caso les presento a Standard & Poor's, Fitch. Son dos de las calificadoras más grandes del mundo que le asignan una calificación o un rating a tanto gobiernos como instituciones. Por ejemplo, podríamos decir que Pemex, en una escala del 1 al 10, tiene una calificación de 3. Ese es el tipo de análisis que hacen estas calificadoras, y hay deuda gubernamental y deuda corporativa que es muy segura. Entonces, ese es tema para otro video, pero muy útil para el inversionista retail tener acceso a estos dos productos. Finalmente, vámonos con los activos reales, y aquí nos vamos a tardar un poquito más porque son demasiadas opciones, pero únicamente dos, en mi opinión, están disponibles para el inversionista retail. ¿Por qué? Vamos a empezar con bienes raíces o el sector inmobiliario de los activos reales. Cualquier bien inmueble, ya sean terrenos, casas, departamentos, locales, bodegas, etcétera, etcétera. Ahora, esto creo que es muy fácil de analizar, porque básicamente si vas a comprar una casa, un departamento o cualquier bien inmueble, tienes que hacerlo todo de la manera correcta. Hacer las escrituras ante notario. Hay una estructura muy específica de los impuestos que se tienen que pagar. Creo que es muy difícil que un inversionista la riegue con bienes raíces o inmobiliario. Sin embargo, quiero hacer hincapié en el crowdfunding inmobiliario. No necesariamente tienes que comprar una casa entera. Hay websites, hay sitios web como 100 ladrillos o Brick que te ofrecen participaciones fraccionales en desarrollos inmobiliarios. Por ejemplo, yo voy a construir una torre de departamentos y te vendo una centésima parte del departamento 1A. En lugar de yo buscar a un inversionista que me compre ese departamento en preventa para yo poder financiar la construcción de la torre de departamentos, hago un crowdfunding, y a través de ese crowdfunding 100 inversionistas se juntan para pagar ese departamento, y a cada quien le toca una parte proporcional. Entonces, en el momento en el que el departamento se empiece a rentar, ellos van a estar recibiendo rentas de parte del inquilino de este departamento. Ese es un vehículo muy útil. No es para todos, es para quien tiene la tolerancia a inversiones de muy largo plazo. Estamos hablando de más de 3 años. Pero está disponible para el inversionista retail. Igual, la ley del ISR debería responder todas tus dudas acerca de cómo se pagan los impuestos de este tipo de inversiones. Luego, vámonos con el sector de la energía. Básicamente, energía, recursos naturales y agrícolas, puedes invertir en ellos a través de futuros. El problema con los futuros es que es un derivado financiero. Básicamente, del precio del petróleo y el gas natural se emiten contratos, y a través de esos contratos tú puedes invertir o especular con el precio del petróleo y gas natural, igual que recursos naturales y agrícolas. En este caso son productos derivados del precio del agua, madera, tierras raras, o derivados del precio de arroz, avena, cacao, carne de res, carne de puerco, trigo, entre otros. Estos futuros o estos activos yo diría que están reservados únicamente para el inversionista profesional. Número uno, porque en México es muy difícil acceder a ellos. No hay
una línea recta, por así decirlo, entre el inversionista retail, que somos nosotros, y poder especular con futuros. Podrían algunos argumentar que a través de plataformas de criptomonedas o plataformas de blockchain ya se puede hacer, pero no sería mi recomendación explorar ese mundo. Número uno, por la dificultad que es mover de pesos a ese tipo de plataformas tu capital, y número dos, por la complejidad fiscal que representan. Entonces, sí se puede invertir en futuros de petróleo, gas natural, tierras raras y todos los productos agrícolas a través de futuros, pero no sería mi recomendación para el inversionista retail. Finalmente, tenemos arte y coleccionables, metales preciosos y artículos de lujo. Arte y coleccionables es un asset class o un activo que es muy difícil de analizar. Nosotros no tenemos la manera de decir cuánto vale exactamente una obra de arte. Si bien algunos valores se dan en subastas, aquí pueden ver que hay muchos que están valuados por subastas, en su mayoría. Hay tanto arte y tantos coleccionables en el mundo que es difícil desarrollar una manera objetiva de hacer análisis en arte y coleccionables. ¿Por qué? Porque la percepción mía no es la misma que la percepción del resto de la población respecto a una obra de arte, y menos respecto a un producto coleccionable. Pónganse a pensar en cartas de Pokémon, en cartas de béisbol. Esos también se consideran activos si se aprecian a lo largo del tiempo. Ahora vamos a hablar un poco de metales preciosos. Los metales preciosos son oro, plata y platino, y son metales que se usan como medio para preservar el valor adquisitivo. Hay análisis y estudios acerca de cómo el oro, al menos en dólares, ha mantenido el poder adquisitivo de los inversionistas por muy largos periodos de tiempo. Es, creo que, el único activo con más de 200 años de historia que ha mantenido el poder adquisitivo de los inversionistas. Ahora, plata y platino son también metales preciosos, son metales en los que se requiere un análisis muy profesional para identificar los momentos de entrada y de salida, primordialmente porque los ciclos de mercado que tienen cada uno de estos activos son muy largos y son muy especulativos. Por ejemplo, si yo tomara la decisión, que nada de lo que estamos diciendo aquí es recomendación de inversión, ustedes hagan su propio análisis y encuentren qué es lo que mejor les ayuda a ustedes en su proceso de inversión. Si yo les dijera ahorita, no, pues es buen momento de comprar plata, después de que la plata se ha apreciado más de un 200% en los últimos 3 años, pues muy probablemente les toque un periodo donde el precio de la plata se estabilice antes de que vuelva a incrementarse por el simple efecto de la inflación. Pero bueno, ¿por qué son metales o por qué son activos que yo diría que son aptos para el inversionista retail? Número uno, por la larga historia que tienen de proteger el poder adquisitivo del inversionista. Número dos, porque son fáciles de comprar y de vender. En cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México, hay una casa de empeño, hay un banco, hay alguien que te puede comprar tu oro, tu plata. Y finalmente, también el aspecto fiscal del oro y de la plata es muy sencillo. Nada más necesitamos conocer las bases de la ley del ISR. Finalmente, artículos de lujo. Artículos de lujo también son un activo. ¿Por qué? Porque hay artículos de lujo como algunos relojes clásicos, podemos pensar en Rolex, Patek Philippe, entre otros, y hay piezas de moda como las bolsas Birkin que mantienen su valor a través del tiempo o incluso lo incrementan aún más rápido que la inflación. Hubo en 2021 una burbuja en el precio de los relojes Rolex, sin embargo, hay quien todavía en los mercados secundarios puede conseguir muy buenos rendimientos o muy buenos rendimientos de la venta, de compra y venta de relojes de alta gama, como lo son Rolex y Patek Philippe, entre otros. Ahora, ¿por qué digo que el inversionista profesional es quien debería estar interesado en artículos de lujo? Porque para el inversionista retail, el simple hecho de comprar artículos de lujo, número uno, implica que tienes un portafolio lo suficientemente grande como para darte
ese gusto de comprar productos de lujo, entonces ya no eres un inversionista retail, ya podrías estar dentro de las categorías de inversionista profesional. Y número 2, yo creo que el inversionista profesional es quien conoce a profundidad este tipo de productos, este tipo de relojes, este tipo de bolsas. Saben identificar y saben escoger cuáles son los modelos que más van a mantener su valor a lo largo del tiempo y saben dónde es que se compran y venden este tipo de piezas. Para el inversionista retail, yo creo que invertir en artículos de lujo no debería ser una prioridad. Ahora, ¿cuál debería ser la conclusión a la que llegamos después de ver todo este contenido? La conclusión a la que llegamos es que no necesariamente necesitas activos tan complejos en tu portafolio y no necesariamente tu portafolio necesita incluir todo. Ya vimos que hay algunos asset classes o algunos productos financieros que solamente están disponibles para inversionistas profesionales y está bien, no todos necesitan ese tipo de asset classes y no todos tienen la capacidad de invertir en ese tipo de activos. Yo creo que lo más simple y lo más sencillo que puedas construir tu portafolio, lo mejor. Lo vas a entender desde una perspectiva fiscal, que es lo más importante que creo que deberían entender. Lo vas a entender desde una perspectiva de qué es lo que puedes esperar. Si inviertes en la Bolsa de Valores mexicanas, hay mucha información histórica que te puede ayudar a tomar buenas decisiones. Si inviertes en criptomonedas, hay mucha información que te puede ayudar a tomar buenas decisiones. Deuda gubernamental y deuda corporativa, hay muchísima información que te puede ayudar a tomar buenas decisiones, al igual que en bienes raíces y en metales. Entonces, para el inversionista retail, la conclusión es: mantén un portafolio sencillo, mantén un portafolio que entiendas y mantén un portafolio que te haga sentir cómodo con lo que estás seleccionando. Si no eres de quienes les gusta invertir en bolsa, no inviertas en bolsa. Si no eres de quien no les gusta invertir en criptomonedas, no inviertes en criptomonedas. ¿Por qué? En el video pasado lo comenté. El riesgo viene de no saber qué es lo que se está haciendo. Entonces, déjenme en los comentarios si tienen algún tipo de preguntas. Cabe mencionar que nada de esto es recomendación de inversión. Creo que lo más importante es que cada quien haga un análisis primero acerca de su persona, qué es lo que funciona para ti, qué es con lo que te sientes cómodo, y después tome ese tipo de decisiones, no sin antes hacer un muy profundo análisis de qué es lo que puedes esperar y cuáles son los riesgos de cada uno de estos activos. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.